Y ahora sí ya pueden apagar su cámara si lo desean. Si no la apagan, tienen que minimizar la ventana de zoom para que no les estorbe. Bien, estamos analizando un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Primero analizamos los balances de masa y energía. Este es un dibujo representativo de manera general de un sistema abierto con entrada y una salida de flujo, indicando las masas que intervienen y las energías que intervienen. Y el balance de masa que vimos y dijimos solamente para proceso estable. Las ecuaciones, los balances serían muy diferentes para proceso transitorio y serían más complejos. De hecho, podemos decir que para proceso estable son muy sencillas, para proceso transitorio son muy complejas. Para proceso transitorio, nomás les digo, las ecuaciones involucrarían ecuaciones diferenciales, derivadas, y serían más complejas. Ese es el balance de masa para proceso estable. Muy sencillo. De hecho, no es una ecuación, es una igualdad nada más. Y para el balance de energía, también proceso estable, depende qué unidades queramos utilizar. Puede ser esta, minúsculas, en joules por kilogramo, o puede ser esta ecuación, mayúsculas, en joules por segundo, watts. Depende de qué unidades queramos utilizar. Y después empezamos a hablar sobre trabajo mecánico en un sistema abierto con entrada y una salida. Y nuevamente aquí está representado un sistema abierto con una entrada y una salida, únicamente con lo que afecta al trabajo mecánico, ya sea un trabajo mecánico producido por el fluido o suministrado al fluido. Únicamente lo que afecta al trabajo mecánico. Y les estaba hablando sobre estas dos posibilidades, de acuerdo al objetivo y al medio para lograr el objetivo. Son dos posibilidades. Una posibilidad es cuando hay un proceso de compresión del fluido, que podría ser el objetivo del fluido, podría ser compresión, aumento de velocidad, aumento de altura. Y cuando el objetivo es uno de estos tres o los tres, se suministra trabajo mecánico al fluido. Y en la otra posibilidad es cuando el objetivo es que el fluido produzca trabajo mecánico. Y cuando eso sucede, el medio para lograrlo es una expansión del fluido. Entonces aquí estaríamos hablando de una compresión del fluido y acá de una expansión del fluido. Son dos posibilidades: trabajo mecánico suministrado o trabajo mecánico producido. Pero es todo lo contrario. Cuando se suministra trabajo mecánico, el trabajo mecánico es el medio para lograr el objetivo. Y cuando se produce trabajo mecánico, el trabajo mecánico es el objetivo. Y aquí les estaba hablando sobre las aplicaciones de esos dos casos. El primer caso, que es el de la compresión, cuando se suministra trabajo mecánico. Cuando es una compresión, los equipos que se utilizan son, que deberían de llamarse compresores simplemente por el proceso de compresión,
deberían de llamarse compresores. Pero para no decir compresor de líquido o compresor de gas, a los compresores de líquidos se les dio el nombre de bombas. Pero en realidad una bomba es un compresor de líquido. Las bombas pueden tener uno, dos o los tres objetivos. Depende de la aplicación de la bomba. Y se le suministra trabajo para lograr el objetivo. Los compresores de gas únicamente se diseñan para el objetivo de aumentar presión, la compresión. Y también se le suministra trabajo mecánico. Mientras que los ventiladores, que también es un compresor de gas, pero la diferencia en un ventilador es que el principal objetivo en un ventilador es aumentar velocidad y como segundo objetivo es aumentar presión. Y también se le suministra trabajo mecánico. ¿Con qué se le suministra trabajo mecánico a esos tres equipos? Comúnmente por medio de un motor eléctrico. El motor eléctrico transforma energía eléctrica a energía mecánica. Y la energía mecánica es para mover la bomba, el compresor o el ventilador. Con el trabajo mecánico se mueve al mecanismo interno de la bomba, del compresor o del ventilador. Y el segundo caso de aplicación es cuando se produce trabajo mecánico y hay una expansión. Y aquí les menciono el proceso de expansión. ¿En qué equipos se produce esto? Las llamadas turbinas, que el nombre correcto debería ser expansores. Expansor de líquido o expansor de gas. Pero a alguien se le ocurrió el nombre turbina. Y para no decir expansor, turbina de líquido, comúnmente le llaman turbina hidráulica. Y la otra, turbina de gas. Las turbinas, su objetivo es producir trabajo mecánico por medio de la expansión del fluido, sea líquido o gas. Esos son los diferentes casos de aplicación para trabajo mecánico en un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Y más adelante vamos a ver problemas, no de todos, porque son muchos, serían muchos problemas, pero sí vamos a ver problemas de la mayoría de estos equipos. Vamos a ver un problema de una bomba, también de un compresor. No incluí problema de ventilador. Y sí vamos a ver el problema de una turbina, y va a ser de una turbina de gas. Bien, queremos establecer una ecuación para calcular el trabajo mecánico en estas aplicaciones, en estos equipos. Y esa ecuación de trabajo mecánico, aquí se las voy a mostrar, pero no puse el desarrollo, cómo se estableció la ecuación. El cómo se estableció la ecuación es un análisis un poco laborioso y no quise ponerla por lo mismo de que es laborioso. Lo que finalmente nos interesa es cómo usar la ecuación. Y eso es lo que vamos a ver. Trabajo mecánico por unidad de masa, es decir, es la W minúscula. Recuerden, puede ser W minúscula en joules por kilogramo
o W mayúscula punto, potencia mecánica. Y en este caso es la W minúscula, joules por kilogramo. La ecuación es menos integral de volumen específico por diferencial de presión. La integral es respecto a la presión, desde una presión 1 hasta una presión 2, menos cambio de energía cinética, menos cambio de energía potencial. Ya definimos las ecuaciones de los cambios de energía cinética y energía potencial. Pero aquí resulta una integral respecto a la presión. Y ese es el problema. El problema para usar esta ecuación es cómo resolver esta integral. La integral de volumen específico respecto a presión. Ese es el problema para poder usar esta ecuación para calcular el trabajo mecánico. A esta ecuación se le llama ecuación general para cualquier trayectoria. Es decir, para resolver esa integral necesitamos saber cómo cambia el volumen específico respecto a la presión. Es decir, volumen específico en función de la presión. Esto implica una ecuación de volumen específico respecto a presión. Para poder sustituir aquí la ecuación de volumen específico y poder resolver la integral. Esa es la solución matemática para poder resolver la integral matemáticamente. La ecuación es válida tanto para el caso de trabajo positivo o trabajo negativo. Es decir, esta ecuación es válida tanto para turbinas como para compresores. Y le llamo compresores a cualquiera de estos. Recuerden que se le puede llamar compresores simplemente a todos. La ecuación es válida tanto para turbinas como para compresores. Para turbinas, la ecuación nos daría un trabajo positivo producido y para compresores, la ecuación nos debe dar un trabajo negativo suministrado. El cambio de presión puede ser positivo, un aumento de presión cuando es una compresión, o negativo, una disminución cuando es una expansión. Y los cambios de energía cinética y potencial pueden ser positivos, aumentos, o negativos, disminuciones. Para usar esta ecuación, tienen que tomarse en cuenta los signos del cambio de presión, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Dije cambio de presión, aunque en realidad es un diferencial de presión. Tienen que tomarse en cuenta estos signos para que nos dé el signo correcto del trabajo mecánico. Y a continuación dice, en la ecuación general del trabajo, o sea, esta ecuación anterior que acabamos de ver, se debe resolver la integral de la variación del volumen específico respecto a la presión del fluido al pasar del estado de entrada 1 al estado de salida 2. Para esto, es necesario conocer la trayectoria del proceso estable en un diagrama presión-volumen específico. Trayectoria. ¿Recuerdan la definición de trayectoria que vimos en la unidad 1? ¿Alguien me puede decir la definición de trayectoria? ¿Qué significa la palabra trayectoria? La dirección o el vector que tomarán en un tiempo.
No está exacto, pero sí tiene un poquito la idea. Es el conjunto de estados por los que pasó el fluido durante un proceso. Exactamente. Esa es la definición casi exacta. Es el conjunto de estados que recorre el fluido cuando le sucede un proceso. Para poder entender, hay que recordar los conceptos que ya hemos visto. Y si no recuerdan la definición de trayectoria, pues tampoco van a entender de qué estamos hablando. Bien, a continuación, vamos a resolver, para poder resolver esta ecuación, como lo dice aquí, es necesario conocer la trayectoria del proceso. La trayectoria del proceso nos va a dar la ecuación de volumen específico respecto a presión para poder resolver la integral. La trayectoria prácticamente es la ecuación. Y en este caso, la trayectoria tiene que ser una ecuación de volumen específico respecto a presión. Por eso, la trayectoria tiene que verse en un diagrama presión-volumen específico. Y aquí, a continuación, les presento, vamos a ver dos trayectorias. La primera trayectoria se le llama trayectoria politrópica. Politrópica es un nombre simplemente, aunque tiene algo, el por qué se le llama así, tiene algo que después les voy a explicar. Poli, ¿qué creen? ¿Saben qué significa cuando dice, cuando empieza con la palabra poli? Sufijo, una palabra. ¿Pero qué significa? Múltiples. Muchos. Muchos. Politrópico. Muchos. No sé de dónde venga lo de trópico, pero poli significa muchos. Esa trayectoria politrópica, y aquí se los menciono, esto está basado en experiencia, en experimentación. Y la trayectoria politrópica sucede en gases. En gases. Y al decir gases, puede ser un compresor de gas, un ventilador de gas o una turbina de gas. Entonces, esa trayectoria politrópica no sucede en bombas ni en turbinas hidráulicas. Solamente para gases. Y aquí está gráficamente el cómo es la trayectoria politrópica que sucede en gases, en un diagrama presión-volumen específico. Son dos gráficas. La gráfica de la izquierda es cuando se trata de una compresión y la gráfica de la derecha cuando se trata de una expansión. Y si hablamos de una compresión de un gas, ¿en qué aplicación es la compresión de un gas? Compresión de gas. Un compresor. Compresor. Y una expansión de gas. Una turbina de gas. Turbina de gas. Entonces, prácticamente esta gráfica es para un compresor de gas y esta gráfica para un expansor de gas, una turbina de gas. No necesita ponerse aquí. ¿Para qué es? Es obvio, hay que relacionarlo con esto anterior que ya vimos. No necesita ponerse aquí. Esto es para un compresor de gas, esto es para una turbina de gas. Eso deben entenderlo relacionándolo con esto que está acá atrás. Por eso hay que entender lo que estamos viendo.
¿Qué tenemos en esa gráfica? En el caso de la compresión, vean, aquí tenemos, recuerden, 1 y 2 son los estados de entrada y salida. El estado de entrada y el estado de salida. En la entrada, el fluido, sea que en este caso va a ser un gas, entra con una presión 1 y un volumen 1. Y en la salida sale con una presión 2 y un volumen 2. En este caso, para abreviar, nada más dije volumen, pero lo correcto es volumen específico. Recuerden que el volumen específico es B minúscula. Entonces, vean la gráfica. Aquí está representado el estado 1 de entrada. Este punto que tiene el número 1 representa el estado de entrada del gas. Con esta presión 1 y con este volumen 1. Y el punto 2 representa el estado de salida. Con esta presión 2 y este volumen 2. Y obvio, y les pregunto, ¿qué está sucediendo con la presión en esta trayectoria? De la presión 1 a la presión 2, Aumenta. aumenta, obvio, porque la presión aumenta hacia arriba. Por eso tiene la flecha así la gráfica. Esta flecha en la gráfica es para indicar que la presión aumenta hacia arriba. Esta flecha para volumen específico es para indicar que el volumen específico aumenta hacia la derecha. Entonces, aquí vemos, la presión aumenta de la presión 1 a la presión 2. ¿Y el volumen? ¿Qué sucede con el volumen? Lo mismo. ¿Qué sucede con el volumen? Aumenta también. Disminuye. 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 El volumen 1 es mayor que el 2. El volumen disminuye de 1 a 2. La presión aumenta de 1 a 2. Eso sucede cuando se comprimen las moléculas de un fluido. ¿Recuerdan cuando en la unidad 1 hablamos de la compresión de moléculas? Cuando comprimimos moléculas, se reduce su volumen y aumenta su presión. Exactamente lo que ya habíamos comentado cuando hablamos de las moléculas. Se reduce el volumen, aunque aquí estamos hablando del volumen específico. Allá hablábamos del volumen de las moléculas. Es lo mismo. Entonces, en una compresión se reduce el volumen y aumenta la presión. Y es una curva como esta que está graficada aquí. Es una curva de la curva es la trayectoria del proceso. Y está demostrado matemáticamente que la curva matemáticamente es una ecuación. En este caso, presión-volumen sería presión por volumen a la N igual a C. Donde la N y la C son constantes. Nada más que la N está como exponente y la C es una constante del producto presión por volumen a la N. Son dos constantes diferentes. La N es una constante exponente y la C es una constante simple. La C es una constante y la N también es una constante, pero es una constante muy importante y le pusieron un símbolo diferente de C para C significa constante, pero en este caso le pusieron una N diferente de C, porque tiene un significado muy importante que después les voy a mencionar. Es el exponente, también se le llama exponente de la trayectoria, la N, porque es el exponente del volumen específico. Nada más es exponente para el volumen específico, no es exponente para la presión. Bien, y algo muy importante es que como la integral es respecto a la presión,
y la presión es el eje de la izquierda, entonces el área que está hacia la izquierda de la curva representaría el trabajo mecánico. Y eso es lo que les estoy mostrando aquí. Esta área gris que puse en color gris a la izquierda de la curva representa el trabajo mecánico. Porque la integral es respecto a la presión. Si la integral hubiera sido respecto al volumen específico, entonces sería el área bajo la curva. Es decir, hacia abajo, hacia donde está el volumen específico. Pero en este caso es respecto a la presión, el área a la izquierda de la curva, hacia la presión. Esto es matemáticas. Esto que estoy explicando es matemáticas. Entonces, el área a la izquierda de la curva representaría el trabajo mecánico. Y eso es lo que estoy indicando aquí. El área que puse oscura en color gris. En el proceso de expansión, en la gráfica del lado derecho, es lo contrario. El estado 1 está ahora acá arriba a la izquierda, y el estado 2 está abajo a la derecha. De tal manera que la presión disminuye de 1 a 2, disminuye, por eso la expansión, pero el volumen aumenta. Lo contrario de la compresión. Cuando las moléculas de un fluido se expansionan, crecen de tamaño, aumentan su volumen, pero disminuye su presión. Y la trayectoria es una curva como esta que está representada. Y también sería una ecuación PV a la N igual a C. Y también el trabajo que está a la izquierda de la curva representaría el trabajo producido. Acá es un trabajo negativo, suministrado. Cuando hay una compresión, cuando es una compresión en un compresor, es un trabajo negativo suministrado. Cuando hay una expansión en una turbina de gas, es un trabajo positivo producido. Por eso está así. El área a la izquierda de la curva. Esta es la ecuación de la trayectoria PV a la N igual a C. Esta ecuación se puede establecer, se puede usar para el estado 1, sería presión 1 por volumen 1 a la N igual a C. Y para el estado 2 sería presión 2 por volumen 2 a la N igual a C. La N y la C son constantes, son iguales para cualquier punto de la trayectoria. En este caso, nada más la vamos a utilizar nada más para los puntos 1 y 2. No la vamos a utilizar para los puntos intermedios de la trayectoria, que se podría utilizar para los puntos intermedios si quisiéramos conocer con exactitud la curva de la trayectoria. Por lo tanto, si la N y la C son iguales, quiere decir que estas dos ecuaciones las podemos igualar porque es la misma constante C. Y al igualarlas, nos quedaría así. Y ya no interviene la constante C, nada más la N. P1 por V1 a la N igual a P2 por V2 a la N. Y el valor de la N, tanto en compresores como en turbinas de gas, normalmente vale entre 1.20 a 1.60. Es decir, poco arriba de 1, pero sin llegar a 2. Alrededor entre 1.20 a 1.60. Esto se sabe por experimentación, por experiencia.
es el valor del exponente politrópico. Les vuelvo a recordar que si imprimieron los apuntes y aunque no les puse que sea muy necesario que impriman los apuntes, pero si los imprimieron y yo sí les recomendaría imprimirlos, ya se los había mencionado, que si imprimieron los apuntes, tengan a la mano la última hoja de la impresión, que es la página 15, para que tengan a la mano lo que es la lista de la simbología de la unidad 2. Y aquí pueden encontrar, por ejemplo, lo que acabo de decir. La N se le llama exponente politrópico del proceso de compresión o expansión. No tiene unidades, por eso no está indicado unidades aquí. Eso significa la N. También está la letra C. La letra C significa constante simplemente. La N también es una constante. No lo dice, no dice la palabra constante, porque se le llama simplemente exponente politrópico, pero es una constante. Me voy a regresar a donde estábamos. Aquí estábamos. Bien. Entonces, si esta es la ecuación de esta trayectoria, con esa ecuación podemos resolver esta integral. Y a continuación se los muestro. Para resolver la integral, despejamos el volumen específico. Primero, la presión la pasamos al lado derecho. Y al pasarla al lado derecho pasa como P a la menos 1. Y ahora el exponente N pasa hacia la derecha. Y al pasarlo hacia la derecha, para la C, queda como C a la 1 sobre N. Y con la P de presión, queda como P a la menos 1 sobre N. Entonces ya está pasada la N también. Y ahora sí, ya está despejado el volumen específico. Esta es la ecuación que queremos resolver la integral. Por lo tanto, sustituimos esta ecuación de volumen específico aquí. Y al sustituirla, aquí ya está sustituida. Pero ahora, como la C es una constante, C a la 1 sobre N, la podemos sacar fuera de la integral. Y acá está ya fuera de la integral. Así que dentro de la integral ya nada más quedó P a la menos 1 sobre N por diferencial de presión. Y ahora sí ya se puede resolver la integral. No es una integral muy compleja. Y la constante C se puede sustituir ya sea con esta ecuación del estado 1 o con esta ecuación del estado 2. Y en este caso, lo recomendable es sustituirlo con el estado 1. Sustituimos esta ecuación de la constante C aquí y queda de esta forma. Ya sustituida la constante C. Y ahora sí, resolvemos esta integral, que no es una integral difícil, y sustituimos los límites de integración. Bueno, antes de eso, esto que está aquí se puede simplificar. Presión 1 a la 1 sobre N y volumen 1 a la N elevado a la 1 sobre N. Para la presión 1 queda presión 1 a la 1 sobre N y para el volumen 1 se elimina la N.
Y ahora sí, ya se resuelve la integral. No puse el desarrollo de la integral, no es una clase de matemáticas, aunque puse este desarrollo para que vieran hasta aquí, para poder resolver la ecuación ya matemáticamente. Y ahora sí, resolviendo la integral y sustituyendo los límites de integración, queda esta ecuación para calcular el trabajo mecánico. Si acá se le llamaba ecuación general para cualquier trayectoria, a esta ahora se le llama ecuación particular. Particular, porque nada más es para esta trayectoria politrópica. Particular. Esta parte de la integral es lo que quedó así. Y después tiene menos cambio de energía cinética, menos cambio de energía potencial. Eso no cambió, porque está fuera de la integral. Lo que es la integral fue esto. Entonces, es una ecuación muy sencilla de utilizar, tanto en compresores como en turbinas. Muy sencilla de utilizar. Claro, conociendo los datos, y solamente tiene que tomarse la precaución de usar los signos correctos para los cambios de energía cinética y potencial. Aquí no están las ecuaciones de cambio de energía cinética y potencial, porque las ecuaciones para cambio de energía cinética y potencial ya las vimos, y me voy a regresar rápido para que, por si no lo recuerdan, deben de recordar que ya lo vimos. Para el cambio de energía cinética, aquí tenemos la ecuación. Y para el cambio de energía potencial, acá tenemos la ecuación. Esas ecuaciones de los cambios de energía cinética y potencial ya no se están repitiendo aquí porque ya las vimos antes. Pero hay que recordar lo que hemos visto. Bien. Esta es la ecuación de trabajo particular para esta trayectoria politrópica. La ecuación es válida para compresores. En compresores es una compresión y el trabajo mecánico resultaría negativo. En las turbinas es una expansión y el trabajo mecánico resultaría positivo. Tal vez pueden pensar, ¿cómo puede resultar un trabajo negativo? Si esta parte tiene negativo y acá los cambios de energía cinética y potencial también tienen negativo. Pues sí, sí puede resultar positivo, porque los cambios, si un cambio es negativo, negativo con negativo se vuelve positivo. O bien, en una expansión, la presión 2 es mayor que la presión 1. Perdón, en una expansión, la presión 2 es menor que la 1. Y esto da menos de 1. Y un valor menor de 1 menos 1 da negativo. Y negativo con negativo se vuelve positivo. Por eso, en una expansión resulta positivo. Simplemente hay que respetar los signos. Es muy sencilla de utilizar siempre y cuando tengamos la precaución de usar los signos correctos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe.
Bien, esta es la trayectoria politrópica. Pero les voy a mostrar algo más, pero que lo puse en otro archivo que le llamo material auxiliar, para explicarles el por qué se le llama poli. Vean esto. ¿Qué estoy mostrando aquí en este dibujo? Tanto en la gráfica de compresión como en la de expansión. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Diferentes formas de la trayectoria. Así es. Diferentes curvas de la trayectoria. Y muy importante, la curva depende del valor de la n. Esta curva, podemos decir, la curva de arriba es para n igual a 1,20. La curva que le sigue hacia abajo es para n igual a 1,40, más o menos, más o menos. Y la curva de más abajo es para n igual a 1,60, digamos. Recuerden que les dije que la n vale entre 1,20 a 1,60. Por cierto, no digo 1,2 a 1,6, porque en un valor de la n es importante hasta el segundo decimal. Por eso se menciono el 0. Así que la curvatura depende de la n. Por cierto, vean que cuando la n vale 1,20, tiene muy poca curvatura. Si no tuviera curvatura, ¿qué sería? 1. Valdría 1. ¿Y qué sería? Una línea recta. Una recta. Es decir, si la n vale 1, sería la ecuación de la recta. Simplemente sería la ecuación de una recta cuando la n vale 1. Está comprobado que nunca vale 1. Nunca es una recta. Siempre tiene curvatura. Poquita curvatura, poquito arriba de 1. Más curvatura, más arriba de 1. Pero nunca llega a 2. En un compresor, el trabajo es negativo, suministrado. ¿Cómo nos convendría que fuera la curvatura en un compresor? El trabajo negativo es el trabajo que nos va a costar, el trabajo que nos va a costar que le tenemos que suministrar al compresor por un motor eléctrico. Así que, ¿cuál curva nos convendría en un compresor? ¿La de menos curvatura o la de más curvatura? ¿No lo entienden? El área a la izquierda de la curva representa el trabajo suministrado. Así que, ¿cuál nos convendría? Menos curvatura. Pues no. La de mayor curvatura. ¿Por qué nos convendría la de más curvatura? Porque requiere menos trabajo. Porque el trabajo a la izquierda de la curva sería más pequeño. Menos trabajo necesitaría el compresor. Menos trabajo suministrado al compresor. Nos convendría la curvatura de más curvatura. Es decir, nos convendría que fuera hasta 1,60. Eso es lo que nos conviene en un compresor. Sin embargo, en realidad, ¿de qué creen que depende la n? ¿De qué creen que depende la n? Y eso está demostrado experimentalmente. ¿De qué creen que depende la n? Si puede valer 1,20, alrededor de 1,20 o alrededor de 1,60 o alrededor de 1,40. ¿De qué creen que depende la n? De la altura, ¿no sería, profe? ¿Cómo? De la altura.
No. ¿De cuál altura? ¿Del fluido? ¿Sí? Del tipo de gas. Para algunos gases, la N puede andar alrededor de 1.20. Para otros gases puede andar alrededor de 1.40. Para otros gases puede andar alrededor de 1.60. Depende del tipo de gas. Por ejemplo, para el aire, normalmente anda alrededor de 1.40 para aire. Pero para otros gases diferentes, puede andar alrededor de 1.20 o 1.60. Entonces, no se trata de cómo queremos que sea la N. No, eso lo define el tipo de gas que se utilice. El tipo de gas que queremos comprimir. De eso depende. Y está demostrado experimentalmente. En la curva del lado derecho, igual, puse 3 curvaturas. Poca curvatura podría ser 1.20. Más curvatura sería 1.40. Y más curvatura 1.60. En este caso, es para una turbina que produce trabajo mecánico. El área a la izquierda de la curva nos representa el trabajo que produce. Y ahora pregunto, ¿cuál curva nos convendría en una turbina? ¿La de menor curvatura? La de menos curvatura. ¿Por qué? Porque la de menos curvatura produce más. El área a la izquierda sería más grande, más trabajo mecánico. En un compresor nos conviene la de mayor curvatura, menos trabajo mecánico. Nos conviene suministrar menos trabajo. Pero en la turbina nos conviene producir más trabajo. Y entonces nos convendría la de menos curvatura, cercana a 1.20. Pero como les dije, eso depende del gas que se utilice en la turbina. Si es una turbina usada con aire, pues andaría alrededor de 1.40. Pero con otros gases podría andar alrededor de 1.20 o con otros gases podría andar alrededor de 1.60. Depende del gas que se utilice para producir trabajo en la turbina. Comúnmente, la mayoría de las turbinas de gas, bueno, no, iba a decir comúnmente no. Sí, hay turbinas de aire, que más que aire son turbinas de gases de combustión. Turbinas de gases de combustión, como si fuera aire. Aunque también hay turbinas de vapor. El vapor de agua, que equivale como si fuera un gas. Pero se pueden usar turbinas con cualquier gas. Entonces, de esto depende la trayectoria politrópica. ¿Quedó entendido esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, pues todo bien. Espero que estén prestando atención y entendiendo y no se queden con dudas. Si no han entendido nada es porque no han prestado atención y entonces no van a entender las aplicaciones. Y cuando veamos un problema, lo único que van a tratar de hacer es imitar el problema. Pensar que si vemos un ejemplo de una turbina y les pongo el examen de una turbina, van a tratar de imitar el ejemplo, pero sin entenderlo. Y les aseguro, no todos los problemas van a ser iguales. Si yo les pongo un ejemplo de turbina y en el examen les pongo un examen de turbina, no esperen un problema idéntico. Hay diferentes formas de plantear un problema. Y para resolver un problema de una misma turbina, pero planteado diferente,
hay que entenderlo, porque no van a poder imitar, porque el planteamiento va a ser diferente. Lo mismo si vemos el caso de un compresor. Vamos a ver un problema de compresor y vamos a ver un problema de turbina. Ya lo verán. Ya se nos acabó el tiempo. Ya estamos cerca de empezar a ver ejemplos. Así que ya deben de tener impresas las hojas que les pedí para los problemas. Espero que ya lo hayan hecho. Y si no lo han hecho, todavía tienen para el día de mañana. Probablemente, tal vez mañana no, o tal vez sí, tal vez mañana empecemos a ver el primer ejemplo. Aunque las hojas que van a usar van a ser para las tareas, porque los ejemplos yo se los voy a mostrar ya hechos. Pero ya deben de tener las hojas necesarias para las tareas de problemas.